Queridos amigos, bienvenidos a este su programa donde Dios llora. Como ya escucharon la semana pasada, estamos realizando una serie de entrevistas sobre un tema muy conflictivo y doloroso, la eutanasia. La semana pasada tuvimos a una médico. Hoy vamos a hablar del debate público, la manipulación de los medios y la importancia de conocer bien los términos para no dejarse confundir en las discusiones. Tenemos con nosotros a Ana María Pérez, directora de comunicación de la Fundación Vianorte Laguna en Madrid, uno de los pocos hospitales de cuidados paliativos que existen en España. Ana María, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme, estoy encantada. Ana María, los temas que estamos hablando, que es la eutanasia, pero parecido también a veces pasa con el aborto, son temas de vida o muerte. Quizá por eso se vuelven tan mediáticos, pero a veces me pregunto por qué todos esos temas llaman tanto la atención y crean tanta discusión, tanto debate público. Pues yo creo que el tema de la muerte es algo que nos afecta a todos, que somos conscientes de que todos nos vamos a morir. O sea, no es algo que afecte a unos sí y a otros no. Con lo cual todos nos sentimos un poco apelados a participar en ese diálogo, en ese debate y eso pues también condiciona mucho, lógicamente, el debate público. Y luego, por otro lado, yo creo que son temas que son muy fibrilares, son apelan mucho al ser humano, ¿no? Y depende mucho de los valores de cada persona. Hay personas que, por ejemplo, valoran muchísimo la autonomía, personas que valoran muchísimo la dignidad, personas que valoran muchísimo la calidad de vida o la dignidad del ser humano hasta el último momento. Entonces, dependiendo de los valores de cada persona, enfatiza en un punto o en otro. Yo creo que ese aspecto es muy importante. Y ahí es donde viene quizá la disparidad, porque en el fondo, como tú dices, en principio estamos todos a favor de la vida, pero en algún momento se crea una división de visiones de la vida, ¿o por qué? Porque no tiene que ver tampoco solo con la religión. No, yo creo que tiene más que ver con la antropología, con el concepto del ser humano que tiene cada uno, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante también que realmente, o sea, qué es lo que enfatizamos, qué son los valores que priorizan en nosotros, eso hace mucho que afrontemos la vida y el final de la vida de una manera o de otra. Y también cómo nos relacionamos con los demás, cómo tenemos en contexto o tenemos, digamos, más en cuenta cómo nuestra vida influye en nuestro entorno. Entonces, claro, nos damos cuenta de que la decisión sobre nuestra vida no solamente nos apela a nosotros, sino que apela a nuestra familia, a nuestros allegados, y eso es muy relevante a la hora de ver ese final de vida de una manera o de otra. Pero entonces, si estamos diciendo que todo el mundo en principio ama la vida, ¿dónde se da el conflicto? Pues yo creo que depende mucho del sentido de la vida de cada uno y de que ayudemos a esas personas a encontrar su sentido, no el nuestro, el suyo. O sea, yo creo que muchas veces la gente se cansa de vivir o realmente ha perdido ese sentido de la vida, está desanimado, la vida le ha dado muchos palos, ¿no? Entonces, lo que hablábamos un poco de nuestro entorno, de cómo nos relacionamos con los demás, eso es muy importante porque muchas veces los demás nos pueden ayudar a volver a encontrar ese sentido de nuestra vida, que es lo que realmente nos hace amar la vida, ¿no? Y al mismo tiempo afrontar el final de la vida de una determinada manera o de otra. Entonces yo creo que ese es un aspecto muy importante y que realmente a la hora de legislar y a la hora de facilitar los cuidados y a la hora de hacer que esas personas puedan tomar decisiones sobre su vida y sobre su final de vida, tenemos que tener en cuenta esos valores. El término de eutanasia es un término muy antiguo, de hecho es una palabra griega, ¿no? Pero el conflicto es relativamente nuevo, ¿o no? Yo creo que ese conflicto ha existido desde siempre. Lo que pasa es que antes tenía más sentido, en el aspecto de que en siglos pasados la medicina no había avanzado tanto y es verdad que podía haber un dolor físico intenso. En el siglo XXI la medicina ha avanzado tanto que el dolor físico y el control de síntomas puede ser en el 100% de los casos a través de una sedación paliativa. En el caso de que haya síntomas que no se puedan controlar de otra manera, eso quiere decir que esa persona no tiene por qué sufrir
no tiene por qué tener unos síntomas insoportables. Eso la medicina lo trata y además de una manera eficiente al 100%. ¿Qué es lo que a lo mejor la medicina no puede tratar tanto? Ese dolor moral, ese dolor social, ese dolor, digamos, más de la persona, de cómo afronta eso, ¿no? De ese sufrimiento que no dolor, ¿no? Pero para eso hay otros profesionales que también intervienen, esos psicólogos, esos trabajadores sociales, esas personas que nos pueden ayudar a través de nuestros valores a recuperar ese sentido de la vida. Entonces, eso es lo que ahora yo creo que está como un poquito más en debate, porque en este momento yo creo que tenemos tantos avances, tenemos tanta calidad de vida que a veces perdemos el sentido de la vida. Entonces, no estamos hablando de un problema de dolor o de un problema de síntomas, estamos hablando de un problema mucho más profundo, que es de sentido de la vida. Un poco filosófico. Sí, pero es que realmente la filosofía es parte del ser humano. O sea, la antropología somos un todo. No tanto médico, jurídico, sí. Me refiero, más bien filosófico. Sí. Por sí. eso vienen los valores y por eso también viene el tema de la postura de los valores religiosos que uno tiene. Sí, bueno, religiosos o sociales, no tienen por qué ser solamente religiosos, sino de cada persona, ¿no? Pues por ejemplo, a lo mejor el sentido del legado que yo dejo a mis hijos o a mi familia, ¿no? Eso no es religioso, pero sí que es trascendente, sí que es del ser humano. Todos queremos dejar una huella en la sociedad, en nuestro entorno, en las personas que están cerca de nosotros, ¿no? Y eso no es religioso. Pero sin embargo sí que tiene mucho que ver con el final de la vida. Todos al final de la vida queremos decir, mi vida ha servido para algo, mi vida ha sido útil. Y muchas veces cuando las personas pierden ese sentido de la vida es porque no ven ese legado, no ven esa trascendencia de su vida, no se sienten útiles, no sienten que han hecho algo relevante. Si tú a esas personas, por así decirlo, por utilizar una palabra que ahora está muy en boga, las empoderas y las haces ver que ellas solamente por ser quien son valiosas, eso ya realmente las ayuda a descubrir su propia dignidad, porque la dignidad de la persona no está en lo que hace, está en lo que es, que es persona. Ana María, muchas veces los grupos lobistas, dijéramos, que son los que apoyan más fuerte quizá en estos momentos el avance de la aprobación en muchos países de la eutanasia, cogen casos muy extremos, muy llamativos, muy dolorosos, y hacen de ese caso, pareciera que fuera un caso significativo o representativo, pero muchos de estos casos no son el caso normal, ¿no? O sea, yo lo que creo es que son personas que están muy desesperadas, que están muy agobiadas, que están muy agotadas, a las que nadie ha apoyado muchas veces, que no han tenido a lo mejor una buena respuesta sanitaria, porque vamos a ser sinceros, la medicina paliativa en el siglo XXI, o la medicina en general, puede mejorar estos síntomas y puede realmente quitar el dolor si se pone en práctica, es decir, si se da, si hay esa asistencia. Pero no son casos a veces muy complejos, de que, por ejemplo, en el caso que hemos tenido hace poco en Francia, ahí es una discusión entre padre y esposa o a veces en los niños, que son o sea, no son casos que realmente, o en tu centro de paliativo, todos estos casos que vienen en la prensa son los que os tocan a vosotros cada día. Pues no, la verdad es que no. Yo creo que peticiones de eutanasia hemos tenido francamente muy pocas y persistentes en el tiempo yo no tengo ninguna ahora mismo en la cabeza y llevamos más de 15 años ejerciendo la medicina paliativa de manera especializada. Por nuestro centro pasan anualmente más de 1 millar de pacientes y además familiares, por supuesto, a los que también atendemos y apoyamos, ¿no? Y realmente no es algo que se suele dar con frecuencia. Pero lo importante son los casos, pero no tanto el número de casos, sino qué es lo que hay detrás de esas personas. Porque muchas veces lo que ha pasado es que han estado solas. Entonces, como han estado tan solas, tan desesperadas y de una manera totalmente desatendida, pues realmente no han encontrado un socorro a su grito, más que decir, yo ya no puedo más, quiero acabar con esto ya. O sea, yo creo que efectivamente son muy pocos casos y por eso son tan llamativos. Y por eso también los medios nos hacemos eco de este tipo de casos. Y luego, por otro lado, porque el ser humano está llamado a empatizar con el más débil. Entonces, empatizamos mucho con esa situación, ¿no? Y realmente, pues, muchas veces es cambiar el foco y ver que no es tanto el destacar esa situación de angustia, de ansiedad, sino ir a la raíz y decir, ¿por qué ha pasado esto? Porque a lo mejor la verdadera responsabilidad de los medios de comunicación es decir, vamos a ver, ¿qué podemos hacer
para que personas en esta situación tengan una respuesta a su sufrimiento, a su dolor, a su angustia y a su soledad. A lo mejor esa es nuestra responsabilidad como medios de comunicación. Claro, pero yo creo que muchísima gente que ve, por ejemplo, este programa, pero que leen los periódicos y ven la televisión, se enteran del tema de la eutanasia solo por estos casos. Entonces mi pregunta es también, ¿tú crees que un tema tan complejo y tan difícil como es la eutanasia puede ser simplemente debatido públicamente con estos casos que a veces son muy superficiales? Es más, yo creo que muchas veces lo que no se conoce es la entraña, lo que hay detrás, la realidad real, ¿no? Porque yo ya digo que me he encontrado muchísimas más familias que lo que tienen es un apoyo económico para poder cuidar oportunamente, bajas laborales incentivadas para no estar con la espada de Damocles de decir me quedo sin trabajo, para poder conciliar la familia y el cuidado a esa persona enferma a la que quieres tanto y no puedes atender porque tienes otras muchísimas necesidades familiares que tienes que estar ahí, ¿no? Entonces, esa es la generalidad. Lo otro, efectivamente, es un caso extremo, pero claro, los medios yo creo que nuestra responsabilidad es cambiar el foco y decir, qué tristeza que una persona esté sola en sus meses finales porque su hijo no puede acompañarla. ¿Qué respuesta damos a eso? Claro. Ana María, muchas veces nos venden el término de muerte digna, muerte dulce. Yo digo venden porque en el fondo para mí, yo creo como comunicadora que también eres tú, en realidad es vendernos términos falsos, porque en el fondo no es una muerte digna, ¿no? Por otra parte, como nos lo hablan así, como nos lo cuentan así, como nos lo repiten así, uno acaba pensando que realmente la palabra es siempre transmisora de la verdad, o debería ser, con lo cual uno piensa, bueno, yo también quiero morir dignamente. ¿Cómo salir de esa emboscada? Nosotros estamos hablando ahora con gente que no son comunicadores, que no son periodistas, ni son médicos, son gente normal y corriente que están escuchando este programa. ¿Cómo estar atenta en la comunicación que nos dan sobre la eutanasia? ¿Cómo estar atenta cuando nos cuentan estos casos? ¿Cómo hay una especie de alarmas que podemos poner o antenas para descubrir realmente lo que es la verdad y lo que son términos que nos están intentando influir? O sea, yo creo que muchas veces lo que buscamos son términos que transmitan, digamos, de manera más dulce o más llevadera lo que nosotros queremos contar, que a veces es un concepto muy árido. Es decir, en realidad, ¿qué es la eutanasia? Acabar con la vida de una persona, acabar con ella, o sea, quitarla de en medio. Entonces, realmente, dicho así, eso impacta mucho y genera rechazo. Entonces, ¿qué buscas? Un concepto que sea un poquito más dulce para poder vender o para poder contar aquel valor que tú quieres transmitir, que es la posibilidad de acabar con la vida humana, ¿no? Igual que esas personas buscan términos para transmitir de una manera más eficiente lo que dicen, pues nosotros también tenemos que buscar términos que reflejen la belleza de lo que queremos transmitir, ¿no? Nosotros, ¿qué queremos? Una vida digna hasta el final, una atención exquisita, esmerada, cuidadosa. O sea, tenemos que poner en valor todos los aspectos positivos de lo que puede hacer la medicina paliativa o la medicina en general por una persona y lo que es realmente la dignidad de la persona, ¿no? Esa persona es digna porque es persona, no tiene nada que ver con lo que puede hacer ni con sus capacidades, aunque no esté al 100%, es bella y es digna porque es capaz de amar y de ser amada. Entonces tenemos que buscar o que acuñar un término que sea capaz de transmitir toda esa belleza, ¿no? Pues puede ser vida digna hasta el final, puede ser, pues no sé, dignidad y yo qué sé, y amor, o sea, conceptos que realmente puedan explicar eso. Pero en realidad, yo haciendo un poquito la abogada del diablo, muerte digna, yo la verdad es que me deseo una muerte digna, porque a veces parece que es un tabú hablar de la muerte, sobre todo en nuestras sociedades. En realidad tendríamos que hablar de una muerte digna y no hablar de eutanasia, sino hablar simplemente de la muerte natural. Sí, pero ¿qué quiere decir muerte digna? Ahora mismo hay un determinado grupo que, digamos, que ha cogido ese concepto, lo ha incorporado y ya lo tenemos como muy asimilado a la idea de eutanasia. Pero en realidad la eutanasia, si nos paramos a analizar caso por caso, yo no estaría tan de acuerdo en que es una muerte digna. Yo, en la literatura que he leído, hay un libro buenísimo, por cierto, que lo recomiendo, que se llama Seducidos por la muerte, de Herbert Gendin, en el que es un psiquiatra
estadounidense que ha estudiado en los países en los que se ha implantado la eutanasia y el suicidio asistido, cómo se ha desarrollado. Entonces es una persona que ha tenido trato directo con las personas que hacen este tipo de eutanasias y de suicidios asistidos, porque en principio no iba simplemente a hacer un estudio de campo. No tenía ningún sesgo ni a favor ni en contra, con lo cual le han contado las cosas, vamos, con toda claridad, con toda transparencia y nitidez. Y él, después de haber escuchado eso, ha dicho, ojo, ojo, que esto no es tan digno ni es tan bueno como nos lo están vendiendo. Entonces lo recomiendo porque ves, o sea, por ejemplo, ves casos de personas en las que después de proporcionarle un fármaco, como no habían muerto, les han asfixiado con una bolsa de plástico. Yo no considero eso morir con dignidad, honestamente. O sea, a mí me parece que ¿qué es muerte digna? ¿La muerte que uno elige? ¿Que eliges morir en ese momento? Pues yo lo llamaría muerte autónoma, no lo llamaría muerte digna. Para mí la muerte digna es la que es de una persona que muere sin dolor, sin sufrimientos, rodeada de sus seres queridos, valorado, cuidado hasta el último momento, sin prisa, pero tampoco sin apresurar ni retrasar ese momento, aceptado con naturalidad, ¿no? Porque la muerte es un proceso natural que llega cuando tiene que llegar. Cuando aceptamos las cosas como son y como vienen, yo creo que realmente es mucho más digno, es mucho más propio y es mucho más también para las personas que están junto a nosotros. Yo no sé cómo se quedarán las familias a las que a su ser querido le han proporcionado la eutanasia o el suicidio asistido. No lo sé. No sé si esas personas tendrán de vez en cuando un pequeño remordimiento o se habrán quedado más o menos tranquilas, y eso es lo que yo creo que es realmente una muerte digna. Exactamente, que es justo a lo que yo me refería, que a veces nos toman los conceptos, los desfiguran, pero la verdad es que cuando leemos muerte digna dices, pues ¿por qué no? Pero lo que están hablando es como maquillado, está escondido detrás de eso, porque lo que están vendiendo no es una muerte digna, sino como tú dices, una muerte autónoma. Me ha parecido muy interesante este concepto que define mucho mejor lo que es la eutanasia, que uno decide sobre la vida y la muerte de uno o de otros, a veces incluso. Sí. Hablando también de esta desfiguración y esta confusión que a veces hablan los que apoyan estas medidas, pero a veces los medios sin querer a veces también toman. Es un poquito confundir eutanasia con otras cosas, porque no todo es eutanasia. A veces nos ponen casos de ejemplos en los que en realidad es no alargar la vida, especialmente, esto lo hablamos también la semana pasada con la médico, lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, que es alargar la vida, porque eso es otra cosa que en Occidente a veces pasa demasiado, que es que uno se aferra a la vida, hablando otra vez de que la muerte ya es un proceso natural. Es un proceso natural y a veces no se acepta el sufrimiento y la muerte. Entonces, ¿cómo también diferenciar? Cuando lees unos casos en los periódicos o cuando la gente habla, ¿cuáles serían para ti como los criterios para decir, oh, esto no es eutanasia, aunque nos están diciendo aquí hay que estar a favor de la eutanasia por esto? Pues todo paciente tiene derecho a rechazar un tratamiento, sea el que sea. Es decir, si yo me pongo un tratamiento, por ejemplo, de quimioterapia contra un tumor, estoy en mi derecho. Y eso no es eutanasia, ni suicidio asistido. Si rechazas el tratamiento. Si rechazas el tratamiento, ya está. ¿No? Por el motivo que sea. Por el motivo que sea, estás en tu derecho. Y eso ni es suicidio asistido ni es eutanasia. Pues puede ser porque esté muy agotado, por 1000 cosas, ¿no? También puede ocurrir que a lo mejor haya determinados tratamientos que realmente ya, digamos, excedan un poco, digamos, lo que es lo propio de la medicina, ¿no? Pues, por ejemplo, una persona muy mayor que a lo mejor tiene una sonda nasogástrica que le está haciendo sufrir mucho. Y entonces, en ese caso, o sea, lo mejor es no llegar a ponerla, porque a lo mejor a esa persona no la vas a alargar la vida y lo que vas a hacer es proporcionarle un sufrimiento grande. O sea, que hay medidas también a partir de ciertas edades, ya estamos hablando de gente muy mayor, que en el fondo es una operación o un tratamiento médico que es inútil. Desproporcionado. O sea, hay que tomar siempre medidas proporcionadas a la edad, a las circunstancias. No solamente es la edad, sino también puede ser pues, que a lo mejor una persona ya tenga metástasis en muchísimos órganos o en X sitios y entonces realmente dices, ¿para qué voy a hacer sufrir más a esta persona? Si a lo mejor la voy a alargar la vida 2 o 3 meses. Y eso tampoco es eutanasia, ni suicidio asistido, ¿no? O sea, son cosas completamente diferentes. Una cosa que se confunde mucho es el tema de sedación paliativa, ¿no? La sedación paliativa, que hemos hablado antes, es un tratamiento médico
que sirve, pues por ejemplo, cuando alguien tiene un dolor o un síntoma que no se puede controlar, y entonces tú sedas a esa persona no para matarla, sino para controlar ese síntoma que no lo puedes controlar de otra manera. Esa sedación a veces puede hacer que esa persona viva menos tiempo, pero lo que tú buscas no es que viva menos tiempo o matarla, es un efecto secundario. Eso es. Tú lo que buscas es controlar ese dolor y esos síntomas que no puedes controlar de otra forma. Pero si tienes otra vía para controlarlos, ¿no? Por eso es muy importante que los médicos tengan una muy buena formación avanzada en medicina paliativa, y por eso es muy importante que estemos en manos de expertos. Por ejemplo, en España todavía no hay especialidad médica, que es un detalle muy importante. ¿Y en casi ningún país? Bueno, hay varios países en los que gracias a Dios sí que hay especialidad médica. En Reino Unido, en Francia, en Alemania. Entonces, bueno, si no hay especialidad médica, hay área de capacitación específica, o hay alguna manera, algún reconocimiento, digamos, institucional para dictaminar que esa persona es experta en medicina paliativa. En España todavía no. Con lo cual, claro, es muy importante que el que te trate sea un experto, porque entonces sabe qué tratamiento o qué dosis o qué indicación clínica tiene para ese síntoma concreto, ¿no? Entonces aquí realmente, pues, lógicamente cuando estás en manos de un experto, sabe cuándo te tiene que aplicar esa sedación, te la aplica, y en el caso de que sea necesaria, ¿no? A veces acorta un poco la vida y otras veces no. Yo, por ejemplo, he visto en Laguna casos de personas que han tenido síntomas refractarios, se les ha aplicado una sedación paliativa, y como esa sedación estaba bien aplicada, porque si te pasas de la dosis, lógicamente acabas con la vida de esa persona. Bueno, no es peligroso, es que la matas. Si, o sea, dependiendo un poco sí, que es una cuestión que hay que saber muy bien. Exacto, pero bueno, si tú la practicas bien, en este caso, por ejemplo, esos pacientes despertaron, esa sedación revertió, porque realmente esos síntomas se controlaron de otra manera, y cuando se pasó el efecto de la sedación, esas personas se despertaron. Una de ellas en concreto, la tengo ahora mismo en la cabeza y me acuerdo perfectamente de su caso, vivió un año junto con su familia en su casa, más feliz. Vamos, iba a decir más feliz que una perdiz, quiere decir con muy buena calidad de vida, disfrutando muchísimo de su entorno y muy agradecido. Claro. Hablando del caso de España, que estábamos hablando antes de que no existe una especialidad médica, pero que además la cantidad de hospitales y unidades de cuidados intensivos hay, pero es muy limitada para lo que es toda la población de España. En muchos otros países tampoco están en los comienzos todavía. ¿No crees también que toda esta discusión que hay sobre la eutanasia tendríamos que intentar revertirla totalmente y hablar mucho más de la necesidad de cuidados paliativos, en vez de meternos a que si es legal en este momento o en aquel otro? O sea, que están llevándonos la batalla a un sitio que en el fondo no tiene ninguna salida, porque va a acabar mal. Absolutamente. O sea, nosotros lo que queremos es tener calidad de vida, tener buenos cuidados, estar bien. Y en realidad lo que nos están contando es otra cosa completamente diferente. O sea, lo que tenemos que intentar es que haya buena calidad de vida, sobre todo en España. Somos ahora mismo el primer país de Europa en población envejecida y mayor. Ahora mismo en España hay aproximadamente 300.000 personas que necesitan cuidados paliativos especializados aproximadamente 150.000, y solamente los recibe la mitad, un poquito menos de la mitad incluso. Entonces eso quiere decir que ahora mismo en España hay unas 75.000 personas que mueren con dolor y con síntomas que se podrían controlar. Si se invirtiera más en los cuidados paliativos. Si se invirtiera un 0,8% más del presupuesto de las comunidades autónomas, no llega ni al 1%, un 0,8%. Entonces, que realmente estemos hablando de aprobar una ley para acabar con la vida de las personas, en lugar de aprobar una ley para garantizar que las personas vivan con dignidad hasta el final, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Tenemos que intentar tenemos que luchar para que realmente ese 0,8% de los presupuestos de las comunidades autónomas, que realmente de verdad es ínfimo, sirvan para que tengamos una mejor sanidad y unos mejores cuidados y una atención más delicada, además unos equipos expertos integrales, porque cuando hablamos de paliativos no hablamos solamente de médicos y enfermeras, hablamos de trabajadores sociales, hablamos de psicólogos, porque el aspecto psicológico es muy importante. Quizá más importante, porque como decías antes, el dolor hoy en día medicinalmente, claro, pero el dolor moral, también hablaba la médico, y también todo lo que es la situación familiar, que a veces es lo que más presiona hoy en día, ¿no? El ser un lastre, el ser una carga para la familia.
y tienes que dejar todo sabiendo que eso va a repercutir en la familia. O sea que también hay casos complicados, ¿no? Sí, es verdad. Por eso digo que la familia es muy importante, el apoyo que tú me hablas antes Es muy importante. es fundamental. Sí, efectivamente, para que esas personas puedan decir eso mismo y sentirlo, ¿no? Porque es muy importante ser auténtico y el paciente está en una situación de fragilidad en la que muchas veces, como realmente está desvalido, se apoya en los demás. O sea, yo no sé si esto es muy filosófico o tiene mucha base, pero yo pienso que hay una dignidad intrínseca de la persona que tenemos todos, porque somos personas, y una dignidad percibida, ¿no? Y que las dos son importantes porque te ayudan a construir la dignidad. Sí, claro, si todo el mundo te humilla, te ignora, tu sí. dignidad, aunque la tengas ahí, la pierdes, claro, o no la sientes, que es importante lo que Eso es, no la sientes. Si tú eres un paciente frágil y lo que sientes es que eres una carga para tu familia, lo que quieres es quitarte de en medio cuanto antes. O para el médico, para la sociedad. Efectivamente. Por eso es muy importante que transmitamos a la gente que es valiosa porque es persona. Entonces, y que realmente lo sintamos, porque es así, ¿no? Cada persona es única, aporta unos valores a la sociedad y una riqueza que nadie más va a poder transmitir. Porque no va a haber ni dos Lauras, ni dos Marías, ni dos Ana Marías, no va a haber nadie igual que yo en el mundo, jamás, en toda la historia de la humanidad. Con lo cual yo solamente, yo por ser yo, soy valiosa. Entonces eso es muy importante que realmente sepamos recordárselo al paciente. Tú eres valioso y además me aportas un amor y un tipo de amor que nadie más me va a aportar, y yo también. Claro, ahí viene también todo lo que es hoy en día la sociedad utilitarista, que es que si no eres útil, si no eres activo, si no... o sea que hay muchos labores, pero se nos está acabando el tiempo, así que te quiero hacer la última pregunta, que es un poquito, a veces, por lo menos en Europa, tenemos un poquito el miedo a veces, el factor monetario, porque parece que la sanidad se ha convertido en una fábrica también de dinero, tanto aquellos que alargan la vida con procesos muy caros, con operaciones, porque es también una manera en los hospitales a veces viven de esto. O sea, por una parte se alarga mucho la vida con estas cosas, por otra parte los cuidados paliativos, no hay hospitales, habría que crear nuevas camas, habría que crear infraestructura para esto. O sea, en el fondo no tiene también mucho que ver con la financiación, y por eso también te quería preguntar, ¿cómo financiáis, por ejemplo, vosotros el hospital? En primer lugar, quiero desmontar un mito muy importante, y es que la medicina paliativa es cara. Mentira. Bueno, eso lo explicó la médico la semana pasada, sí. Pero puedes repetir para que no vio. Sí. La medicina paliativa abarata, y es mucho más sostenible económicamente, porque la evidencia científica y los estudios que se han hecho demuestran que lo que hacen es que muchas pruebas que se hacen en la sanidad no son necesarias. Entonces tú realmente prestas los cuidados que necesita el paciente, con lo cual abaratas muchísimos costes. La medicina paliativa a largo plazo es súper rentable. Muchas gracias, Ana María, por haber estado aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Y nada, espero que haya servido. Seguro. Y muchas gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios llora. Si desean saber más sobre este tema, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.